Le voy a dar primero la palabra al compañero entrañable, fundador de nuestro sindicato y hoy el orgullo de ser el secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, el compañero Hugo Yasky. Compañero, es un orgullo ser parte de esta lucha, aunque no haya estado como ustedes en las escuelas en estos días que fueron largos, que fueron difíciles, pero que también fueron muy importantes para toda la clase trabajadora. Demostrar lo que es un sindicato que responde al mandato de las bases, demostrar lo que es un sindicato que no solamente pelea por salarios. Lo que se logró en el día de ayer, que Robin lo va a detallar mejor que yo, pero que habla de comedores escolares, que habla de infraestructura, que habla de restitución de fondos de la Ley de Educación para el efecto al que tienen que estar destinados. Son todas cuestiones que nos unen indisolublemente a los padres y a las madres de nuestros alumnos. Y yo quiero, como representante de una central de trabajadores, como lo hicieron, que los escuché cuando hablaban, a los padres, a las madres y a nuestros propios alumnos. Porque ellos saben, no lo tenemos que inventar ni lo tenemos que publicar en una solicitada. Nos ven todos los días. Nos ven en el barro, cuando ellos también están en el barro. Nos ven en las buenas y nos ven en las malas. Siempre juntos. Y si en de los desmemoriados, si en este país hay escuela pública, si hay escuela pública como derecho, es porque existió la CETERA, el SUTEBA y la lucha de todos los sindicatos de este país que no permitieron que se privatizaran. Fuerza, compañeros, y un orgullo enorme que sean parte de nuestra central. Bueno. Buenas tardes, buenos días. Es un orgullo enorme estar sentado acompañado. La verdad que es un privilegio que me da la lucha y la historia de estar sentado al lado de Hugo Yasky y de Cecilia Martínez. Porque son compañeros que fueron fundadores de esta organización y para los que mintieron, desprestigiaron, dijeron barbaridades, hay que decirle que este sindicato se creó, se pensó, se soñó a fuerza de militancia y de convicciones y de ideas. Cecilia Martínez es una de las fundadoras de CETERA, del SUTEBA. Lo que quiero empezar diciendo que este sindicato se construyó, se sostiene y se va a seguir sosteniendo a fuerza de convicciones, a fuerza de dignidad, a fuerza de la autonomía. Es un ejemplo en todo el país. Autonomía y democracia sindical, que nos hace levantar la voz cada vez que creamos que se están tomando medidas en contra de los intereses de los trabajadores. Y hay dos cuestiones fundamentales. ¿Saben por qué las mentiras? ¿Por qué intentar desprestigiar? ¿Por qué decir barbaridades? Porque hay dos cosas fundamentales que tienen los militantes de este sindicato, que tenemos los docentes, que tiene la clase trabajadora en este país. Dos cuestiones fundamentales.
no tenemos miedo y no tenemos precio, porque no estamos en venta. Primero, hablarle a los docentes que se han acercado innumerables muestras de afecto, de solidaridad, de compromiso, de estar unidos, de la alegría de estar unidos y de decir cómo llevamos adelante esta lucha. Y con la bronca, con la injusticia y con la angustia de escuchar algunos personajes nefastos de este país. Cuando digo algunos personajes nefastos, hablo de algunos personajes que entienden que todo es lo mismo, que todo da igual, que en su vida pisaron una escuela pública, que se la pasan hablando de los maestros y de los pibes y después cuando están en responsabilidades o en la legislatura o en el Ejecutivo o al frente de un medio de comunicación defienden precisamente todas las políticas que son contrarias a la escuela pública y a los pibes y no defienden realmente lo que tienen que defender. O si fueron alguna vez a una escuela, es para sacarse una foto para cortar una cinta, pero no saben lo que pasa todos los días en la escuela pública y cómo la sostienen los maestros, los profesores, en las escuelas rurales, en las escuelas del conurbano. En todas las escuelas de islas, en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Había angustia porque intentaron enfrentar a los docentes con la comunidad. Intentaron mostrarnos insensibles, intransigentes. Mintieron de un trasfondo político o una interna gremial. ¿Ustedes imaginan? Les digo a toda la comunidad cómo salieron las asambleas del SUTEBA que se hicieron en más de 20 distritos. El 92% aprobó la propuesta y el 8% la rechazó. ¿Qué interna gremial? Este conflicto se entiende y lo dijimos desde el principio por la intransigencia que habían tenido hasta ahora las autoridades provinciales en cuanto al tema del reclamo de salario, en cuanto al reclamo de infraestructura, de comedores. Hace 3 años venimos en conflicto en la provincia de Buenos Aires. Ojalá este sea un punto de quiebre. Yo creo que va a haber un antes y un después de este conflicto, sin ninguna duda. Ahora paso a explicar la propuesta, pero al otro sector que quiero hablar, que nos hablamos a nosotros mismos también, son a los padres de nuestros alumnos. Nosotros somos padres también de alumnos que van a la escuela pública y que afortunadamente, por la lucha de los docentes y por el apoyo de los padres, el lunes vamos a poder llevar a nuestros pibes a la escuela habiendo mejorado un poquito más las condiciones en la escuela pública. A esos papás que nos decían a nosotros que estaban absolutamente enfrentados, que nosotros dejábamos a los pibes de lado, que no nos interesaba, que éramos mezquinos, que éramos intransigentes, que no sé cuántas cosas más malas. Yo creo que intentaron estigmatizar a los docentes como el sector más malo, intransigente, descomprometido de la sociedad argentina. ¿Alguien seriamente puede creer eso? ¿Alguien seriamente puede creer que los maestros, que los docentes no estamos comprometidos con la escuela pública? De la década del 90, el 70, el 80, la hiperinflación, no encontrabas políticos por ningún lado. Ahora sí, los padres encontraban a los maestros en los comedores escolares recibiendo a los pibes. En la década del 90 exactamente lo mismo. Cuando el que se vayan todos, estábamos los maestros y los profesores bancando a los pibes y a los padres que estaban desocupados recibiéndolos y tratando de ver cómo juntos
podíamos paliar un poquito la situación, pero no nos quedábamos solamente en la escuela. Y esto se tienen que acordar algunos que parece que no tuvieran memoria. En este país hubo cambios en estos últimos años, pero hubo cambios porque hubo una clase trabajadora que en la década de 90 dio la pelea para que esos cambios fueran posibles. Entonces le decimos a los padres que el lunes vamos a reencontrarnos en las escuelas, con sus hijos, con nuestros hijos. ¿Para qué? Para cesar y olvidarnos de la lucha de la escuela pública, no, para redoblar la lucha por la escuela pública. Porque el lunes vamos a ir a las escuelas a explicarle a los padres cómo se dio, que ya muchos ya lo venimos explicando, cómo se dio esta lucha y por qué. Y porque además de decirle que además del aumento salarial a los docentes, conseguimos que un fondo para las escuelas, para la reparación de las escuelas. Hoy el director y la cooperadora vuelven a tener un fondo para que cuando se le rompe un vidrio, que se le rompe una lamparita, cuando se le rompe una puerta, no tiene que pasar la burocracia de la burocracia de la burocracia y que eso lo tenga a mano para poder mejorar las condiciones de la escuela. Y le vamos a ir a explicar a los padres también que el día lunes, el Fondo de Financiamiento Educativo, logrado por la lucha de la Carpa Blanca, la lucha de los docentes y la Ley de Financiamiento Educativo, que le han girado el año pasado más de 3.000 millones de pesos a las intendencias y ahora 3.400, de las cuales 1.400 se giran a las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Y esto quiero hacer un apartado. Hay intendentes que sí lo están invirtiendo, que miran para el costado y no lo están invirtiendo en la escuela pública, y eso es Ley de Financiamiento Educativo. ¿Qué conseguimos con este conflicto? Que la gobernación saque una norma de afectación específica de esos fondos para la escuela pública y que lo tengan que invertir en la escuela pública. Le vamos a decir a los padres también. Hoy decía una compañera el tema de los comedores escolares. Una vergüenza. Una directora de Lanús, el otro día que fuimos a un programa de televisión, que denunció que nosotros queríamos tener los comedores escolares abiertos porque estábamos haciendo guardia, y el Consejo Escolar le decía que no porque había una decisión de no enviar las viandas. Al otro día que estuvimos en ese programa de televisión, aparecieron 4 consejeros escolares de Lanús en la escuela, diciendo cómo había dicho eso. ¿Cómo había dicho eso? Le dijo la directora, así es lo que plantearon ustedes. Ahora le vamos a dar para 30 chicos que no podían, que necesitaban el comedor, ahora le vamos a dar para que coman los 30 chicos. Le dieron para que coman los... ¿Saben qué le dieron? De la comida, un pollo para que coman los 30 chicos. Eso es una vergüenza. Y eso hay que modificarlo. Por eso le hemos reclamado a las autoridades, y está dentro del acuerdo paritario un convenio con el mercado central y los mercados regionales para la provisión de comida para los comedores escolares de nuestros pibes de la provincia de Buenos Aires. Además de que tienen que garantizar el transporte escolar. Y con respecto a cuestiones que venimos reclamando con las asignaciones familiares, les decimos que este conflicto, después de 2 años, permitió que ahora sí se vayan a equiparar las asignaciones familiares de los docentes con los topes y con los montos correspondientes para que se lo cobren absolutamente todos los docentes. Y el tema de la obra social, el idioma. Va a haber una reunión la semana que viene con el presidente de idioma, el jefe de gabinete Alberto Pérez, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Cultura y Educación y los gremios para analizar la situación de la obra social y darse una estrategia en la obra social de financiamiento y de discusión con los prestadores
porque no puede ser que el hilo se corte por lo más fino. Nosotros aportamos todos los meses al IOMA, entonces cuando vamos al médico nos tienen que atender con el bono y no nos tienen que cobrar indebidamente ninguna suma por arriba del bono, y las prestaciones se tienen que hacer a través del bono del IOMA, porque por eso estamos aportando todos los días a la obra social. Y decirles para terminar con el tema de la propuesta salarial que no éramos intransigentes. ¿Se acuerdan? Todas las cosas que nos dijeron, barbaridades. La intransigencia de los dirigentes sindicales, teníamos de rehenes a los chicos, ¿se acuerdan todo eso? Qué vergüenza, la verdad. Y qué angustia y qué injusticia para muchísimos compañeros que jamás en su vida vieron a un funcionario y que lo ven todos los días. Ellos sí, los compañeros ven todos los días a los pibes en la escuela. Ahora los pibes, los funcionarios no los ven muy seguido por la escuela, de rehenes. Algún periodista se dio el tupé de decir, ¿por qué no los echan a todos? ¿Por qué no los echan a todos? ¿Por qué yo voy a pagar con mis impuestos a gente que no trabaja? Le decimos a ese periodista que hay un derecho constitucional que es el derecho a huelga. Y cuando dijo ese periodista eso, yo me puse a mirar tapas de diarios. Y vi una, de Clarín, el 26 de marzo de 1976. ¿Sabe qué decía la tapa de ese diario? El 26 de marzo del 76, se suspende el derecho a huelga en todo el país. No estamos en dictadura, estamos en democracia y la huelga es un derecho constitucional. Una cosa más antes del planteo salarial. Le decimos a los legisladores de la provincia de Buenos Aires y a los jueces que actuaron ahora también en este conflicto, con todo respeto se lo decimos, porque si hay algo que no nos caracteriza a nosotros es la soberbia. Nosotros discutimos con fundamento, pero con todo respeto, que revisen la legislación. La educación no es servicio esencial, no puede ser declarada servicio esencial. Hay otras actividades. Lo que tienen que hacer para que no exista un conflicto como el que se dio en la provincia de Buenos Aires, votar leyes que garanticen las condiciones y los recursos necesarios. Sería bueno que los legisladores, en lugar de ir a programas de la farándula y de chimentos tratando de desprestigiar a los docentes, sería bueno que alguna vez, con los sueldos que cobran 10 veces más que un docente, se pongan a leer las leyes y a elaborar leyes que garanticen los recursos necesarios en la provincia de Buenos Aires. Además de los recursos, con una reforma tributaria sería bueno que alguna vez le den fuerza de ley al tribunal imparcial que plantea la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el artículo 39, inciso 4, que sí podía haber dictado la conciliación obligatoria y sí podía haber encausado el conflicto. Ahora, ¿saben qué? Quedó demostrado que si nosotros aceptábamos la conciliación obligatoria o ese fallo que buscaron de último momento eligiendo al juez, ¿saben qué? No hubiéramos conseguido absolutamente nada de lo que conseguimos ahora con la lucha de los trabajadores de la educación. Decir esto, el reclamo salarial es una propuesta que abarca todos los sectores sin discriminación, que está por sobre el 30% y con un incremento mayor a los docentes que recién se inició, tienen pocos años de antigüedad. ¿Por qué? Porque son los que menos ganan. Esto estaba planteado, no al revés, cuando decían que era el 30,9 y en realidad era el 21% para el 80% de los docentes y el 30,9 para el 20%. Hoy están todos arriba del 30%, el piso es el 30% para poder avanzar y con un incremento superior para el conjunto de los docentes. Y por supuesto, el no descuentos de un solo día de paro. Y el compromiso propuesto no por el gobierno,
propuesto por los trabajadores de la educación, de sentarnos el lunes con las autoridades educativas para establecer estrategia correcta para que nuestros pibes puedan recuperar los contenidos y los aprendizajes que no tuvieron estos días de paro. Por último, y para terminar, decirle a algunos municipios y a algunos patrones de escuelas privadas, municipios como el de Necochea, me han dicho, la verdad no lo puedo creer, yo me voy a hablar con los intendentes, también pareciera que en Mar del Plata, que le irían a descontar el salario a los docentes municipales que pararon con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Que no se les ocurra descontar el salario, porque vamos a estar todos manifestando con nuestros compañeros, porque si hay un acuerdo provincial de no descontar los días de paro, esos municipios a los docentes les pagan con el subsidio que le da la provincia de Buenos Aires, que le damos todos, y entonces no le pueden tocar un solo día de paro, porque si no, por ley se determinan los subsidios para pagar los salarios. Y lo mismo alguna escuela privada, porque hay que decir, en esto hicieron Baradel, las escuelas públicas, las escuelas privadas dan clase y las escuelas públicas. Hubo muchas escuelas privadas que hicieron paro, y hubo muchos que quizás no hicieron todos los días, que en el momento de las marchas, como la marcha de La Plata y la marcha de acá, de Capital Federal, se sumaban al tema de la medida de fuerza, y ahí estuvieron amenazando con el tema del despido. Tampoco se les ocurra, porque no pueden despedir a los trabajadores por ejercer un derecho constitucional. Y por último quiero terminar con esto. Muchos hablaron dos cosas. Antes de eso quiero agradecerle a muchísimos periodistas y al periodismo, incluso a aquellos que estaban absolutamente en desacuerdo con el paro. Y esto hay que decirlo claramente, y aquellos que apoyaban, porque muchos reconocían la justeza del reclamo, y muchos estaban absolutamente en desacuerdo con el paro. Pero nos dieron el debate, y que fue muy importante en el tema de la sociedad, en el marco del respeto y de la seriedad de lo que significa conocer una problemática tan querida por todos los ciudadanos como es el tema de la escuela pública y la situación que estaba en la escuela pública. Les agradezco a aquellos que respetuosamente disintieron con nosotros y además a aquellos que nos apoyaron. Pero hago un señalamiento, no aquellos, no así, y los docentes se lo hacemos saber hoy, no aquellos que se creen que la escuela pública es parte de la farándula. La escuela pública no es parte de la farándula, es parte de la democracia argentina y es parte de la mejor institución que tenemos para construir ciudadanía. Y por último, terminar con esto. Muchos vertieron un concepto. La escuela pública es la escuela de los pobres. La escuela pública es la escuela de los pobres. Esos son los que no tienen destino, los que van solamente a comer, los pobrecitos. No, la escuela pública, ¿saben para quién la escuela pública es la escuela de los pobres? Para aquellos que quieren privatizar el sistema educativo y el servicio de salud y lucrar con las ganancias, y lucrar como ganancia con la educación. Para nosotros, la escuela pública no es la escuela pública de los pobres, y estamos dando batalla para que sea así, porque para nosotros la escuela pública es la institución que garantiza la inclusión y la construcción de ciudadanía y el sostenimiento de la democracia en un país. Entonces la escuela pública para todos. Muchas gracias. Bueno, algunas consideraciones que ha hecho Baradel en el marco de la conferencia de prensa, acompañado por Hugo Yasky, secretario general de la CTA, ¿no?, que brindó su total apoyo en el marco de esta conferencia. Reiteramos que se puso a consideración de los trabajadores la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que la aceptaron el 92%, en el caso de este sindicato que es UTEBA, y le dan los trabajadores la potestad a Baradel para esta determinación. A todos los docentes, a todos los profesores, maestras, maestros, directores